Si estuvieras vivo en la antigua Roma y hubieras oído hablar de Espartaco, probablemente lo imaginarías como un bárbaro feroz, un salvaje sin ley. Pero la verdad es bastante diferente. Este hombre no era solo un gladiador o un esclavo rebelde, era un brillante estratega, un guerrero que sabía exactamente cómo utilizar la debilidad de su enemigo en su contra. El origen de Espartaco no está del todo claro. Algunos historiadores dicen que nació en Tracia, una región del norte de Grecia, llena de guerreros acostumbrados a la dureza de la vida. Otros afirman que sirvió en el ejército romano como soldado auxiliar, aprendiendo las técnicas de batalla que luego usaría contra los propios romanos. De cualquier manera, algo salió mal. Tal vez desertó, tal vez fue acusado de traición. El caso es que acabó detenido y vendido como esclavo. Y no se trataba de una esclavitud cualquiera. Lo enviaron a una escuela de gladiadores en Capua, un lugar donde se entrenaba a los hombres para luchar hasta la muerte en arenas abarrotadas. En su interior no había libertad, solo dolor y sangre. Los entrenadores romanos convertían a los esclavos en máquinas de matar para entretener al pueblo. Pero Espartaco no aceptó este destino. No quería ser un juguete más en manos de los patricios romanos. La idea de huir empezó a crecer dentro de él. No solo quería sobrevivir, quería cambiar su destino. Y sabía que, para ello, necesitaría aliados. Dentro de la escuela de gladiadores encontró a otros esclavos que, como Sinom, él ya no soportaban esa vida. Allí comenzó algo que los romanos nunca imaginaron. Un hombre que no solo lucharía contra ellos, sino que los haría temblar. Si esta historia ya te atrapó, imagínate lo que viene después. Espartaco no solo huyó, sino que reunió un ejército que hizo temblar a Roma. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Conocías ya esta historia? ¿Qué opinas de que un grupo de esclavos pueda desafiar al mayor poder de la época? Comenta abajo porque lo leo todo. Y mira, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Nos dirigimos hacia 2000 suscriptores, y cada nuevo registro marca la diferencia para que podamos seguir trayendo historias increíbles como esta. Y no olvides darle me gusta. Ayuda a YouTube a difundir este video a más personas que también disfrutan de la historia. Ahora sigamos con esta fuga que se ha convertido en una auténtica guerra. Capua era un infierno para quienes vivían como esclavos. Pero en ese año 73 a.C., un grupo de gladiadores decidió que no morirían en una arena para entretenimiento de senadores y plebeyos. Querían escapar. ¿El problema? Estaban rodeados por guardias entrenados y armados hasta los dientes. Pero Espartaco no era cualquiera. Se dio cuenta de que la cocina del albergue era un punto débil. Si no pudieran tener espadas, usarían cuchillos, brochetas y cualquier cosa que pudieran usar para luchar. Cuando llegó el momento adecuado, el plan entró en acción. Mataron a los guardias que vigilaban y huyeron. Pero no fue una fuga cualquiera. Los romanos no esperaban que los esclavos pudieran organizarse tan bien. Espartaco y sus hombres no solo escaparon, sino que salieron portando armas y armaduras, listos para enfrentar cualquier patrulla que intentara recapturarlos. Ya no eran solo gladiadores fugitivos, ahora eran un grupo armado, y peor aún, sedientos de venganza. La noticia se difundió rápidamente. Los esclavos de toda la región comenzaron a escapar y unirse al grupo. Lo que iba a ser solo una fuga se convirtió en una revuelta. Espartaco había encendido sin querer un fuego que los romanos no podrían apagar tan fácilmente, y Roma todavía pensaba que esto era solo un pequeño problema. Pocos sabían lo que se avecinaba. Al principio, Roma ni siquiera se tomó en serio esta fuga. Para ellos, era solo otro puñado de esclavos desesperados corriendo sin rumbo fijo. Pero, al poco tiempo, la situación se salió de control. Espartaco no era un fugitivo cualquiera. Entendía la guerra, sabía organizar las tropas y, sobre todo, conocía las debilidades del ejército romano. Su pequeño grupo de gladiadores empezó a crecer rápidamente. Esclavos de toda Italia, campesinos explotados, soldados desertores, todos los que tenían motivos para odiar a Roma comenzaron a unirse a él. En apenas unos meses,
Lo que una vez fue una banda de fugitivos se convirtió en un ejército. Comenzaron a atacar ciudades, tomar suministros y enfrentarse a los soldados romanos en igualdad de condiciones. Cada victoria atraía a más seguidores. Roma empezó a darse cuenta de que no se trataba de una revuelta cualquiera. Los nobles y senadores entraron en pánico. ¿Qué quieres decir con que los esclavos estaban derrotando al ejército más poderoso del mundo? Era algo inaceptable para los romanos, que siempre vieron a los esclavos como inferiores, incapaces de luchar verdad. Pero ahora se enfrentaban a un líder que no solo sabía luchar, sino que también sabía ganar. Y Espartaco no iba a detenerse ahí. Tenía planes mucho más grandes que simplemente sobrevivir. Las primeras batallas sorprendieron a los romanos. Enviaron pequeños destacamentos para ocuparse de los esclavos, pensando que sería cuestión de días antes de que todo volviera a la normalidad. Pero Espartaco cambió el rumbo. No luchó como los ejércitos convencionales. En lugar de enfrentarse a los romanos de frente, como solían hacer los bárbaros, utilizó tácticas inteligentes, emboscadas, ataques rápidos y golpes inesperados. Los conocimientos que había adquirido en el ejército romano sirvieron ahora para destruirlo. Y lo peor para Roma, con cada victoria, el ejército rebelde crecía. Esclavos de toda Italia escaparon de sus cadenas y se unieron a él. Lo que era una banda de gladiadores se convirtió en una multitud de 70.000 hombres dispuestos a la guerra. Los senadores romanos empezaron a desesperarse. Para ellos era absurdo ver a esclavos, personas que deberían ser tratadas como herramientas del oficio, derrotando a soldados entrenados. Pero en lugar de reconocer la fuerza de Espartaco, decidieron simplemente aumentar el número de tropas. El problema: ningún general quería esta misión. Quien perdiera ante un ejército de esclavos, perdería su reputación. Roma había subestimado a Espartaco durante mucho tiempo y ahora estaba a punto de pagar el precio. Los senadores estaban furiosos. ¿Cómo era posible que un grupo de esclavos estuvieran humillando al ejército más grande del mundo? Intentaron solucionar el problema enviando más tropas, pero cometieron un error fatal. Subestimaron a Espartaco. De nuevo, las legiones enviadas estaban formadas por soldados inexpertos, a menudo comandados por generales arrogantes que pensaban que aplastarían a los rebeldes con facilidad. Pero Espartaco no era un enemigo común. Conocía las estrategias romanas y supo explorarlos. Cuando los ejércitos romanos llegaron confiados para el enfrentamiento, se encontraron con lo inesperado. Brutales emboscadas, ataques nocturnos y rápidos, golpes que desmantelaron sus formaciones. Cada derrota de los romanos hizo que la revuelta aún más peligroso. Fue entonces cuando el Senado se dio cuenta de que la situación era fuera de control. Roma necesitaba un comandante experimentado, alguien lo suficientemente despiadado como para poner fin a esto de una vez por todas. Fue entonces cuando Marco Licinio Craso entró en la historia. Craso era el hombre más rico de Roma, y un estratega, meticuloso. Pero no pienses en él como en un héroe. No quería salvar a Roma porque se preocupara por el pueblo. Veía esta guerra como una oportunidad política. Si lograba destruir a Espartaco, su nombre pasaría a la historia como el salvador de la República. Pero para ganar, tendría que enfrentarse al enemigo más astuto que jamás haya desafiado a Roma. La guerra entre ambos estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría lugar para errores. Espartaco sabía que no podría luchar para siempre. Era demasiado inteligente para creer que podía derrotar a Roma. Definitivamente. No importa cuántas batallas hubiera ganado, la República siempre tendría más soldados, más recursos y más tiempo para desgastar su revuelta. Así que ideó un plan. Lleva tu ejército al norte, cruza los Alpes y regresa a casa. Si lograba salir de Italia, los romanos tendrían que dejarlo en paz. La guerra terminaría con los esclavos, libres y lejos del alcance de las legiones. Pero no todos pensaban así. Dentro del propio ejército de Espartaco, había quienes no querían huir. Tenían sed de venganza. Para muchos, esto no fue solo una revuelta por la libertad. Fue una guerra contra Roma.
Uno de estos líderes fue Crixo, un gladiador galo que creía que debían marchar hacia el sur y atacar directamente la ciudad de Roma. Ese fue un momento crítico, con el ejército dividido entre los que querían escapar y los que querían luchar hasta el final. Espartaco vio que el mayor enemigo de la revuelta ya no era solo el ejército romano, pero sus propias ambiciones dentro de su grupo. Mientras debatían qué hacer, Roma estaba ganando tiempo. Craso ya se estaba preparando para asestar el golpe final, y Pompeyo, otro general legendario, también estaba vigilando la guerra. Si Espartaco quería sobrevivir, tendría que actuar con rapidez, pero en ese momento, el destino de la revuelta empezó a escaparse de sus dedos. Si esto tiene sentido para ti hasta ahora, comenta el número 1 y comparte tu opinión aquí. Me encantaría hablarte sobre historias romanas. La división dentro del ejército rebelde fue un golpe fatal. Mientras Espartaco todavía intentaba mantener la unidad, Crixus y sus seguidores decidieron dividirse y enfrentarse cara a cara a los romanos. Fue un error desastroso. Craso, que ya estaba estudiando cada movimiento de los rebeldes, vio esta como la oportunidad perfecta. Envió sus tropas contra los hombres de Crixus y aniquilado el grupo. El gladiador galo y sus 30.000 seguidores fueron masacrados. Roma finalmente obtuvo su primera gran victoria contra la revuelta. Cuando se enteró de la masacre, Espartaco se puso furioso. En un acto simbólico, ordenó sacrificar a 300 prisioneros romanos en honor a Crixo, haciéndolos luchar entre sí como gladiadores, tal como lo hizo Roma con los esclavos para entretener al pueblo. Era un mensaje claro. Esta guerra aún no había terminado. Pero mientras Espartaco todavía intentaba reconstruir su ejército, Craso se movía. Rápido. Sabía que Espartaco quería huir al norte, así que hizo algo que ningún otro general había intentado. Bloqueó completamente la salida. Con un gigantesco sistema de fortificaciones rodeó a los rebeldes y cortó todas las rutas de escape. Ahora el ejército de esclavos estaba acorralado. Sin suministros y sin ningún lugar a donde huir, la única opción que quedaba era luchar. La batalla final estaba a punto de suceder. Atrapado, sin comida y sin salida, Espartaco sabía que no podía esperar. Craso había construido una gigantesca línea de fortificaciones para impedir cualquier fuga. Si los rebeldes no hacían algo rápidamente, morirían de hambre antes de poder luchar. Pero Espartaco no era del tipo que se rinde. Se le ocurrió un plan audaz. Utilizaría cuerdas hechas de enredaderas y madera descender los acantilados que rodean el campamento, tomando por sorpresa a los romanos. Y funcionó. En un movimiento inesperado, sus hombres lograron escapar del asedio y, una vez más, avergonzaron a Craso. Pero esta fuga no solucionó todo. El ejército rebelde estaba agotado, carente de recursos y cada vez más dividido. Algunos grupos comenzaron a separarse, tratando de escapar por su cuenta. Craso lo aprovechó y atacó a estos rebeldes aislados, destruyendo cualquier posibilidad de reorganización. El golpe final llegó cuando Roma decidió que Craso necesitaba refuerzos. Sexto, Pompeyo, un famoso general, regresaba de su campaña en Hispania y recibió la orden de marchar contra Espartaco. Ahora los rebeldes se enfrentaban no solo a Craso, sino a dos de los generales más importantes de la República. Espartaco comprendió que no había otro lugar a donde huir. Si iba a morir, sería peleando. Antes de la última batalla hizo algo simbólico. Mató a su propio caballo delante de sus hombres, dejando claro que no tenía intención de huir. Si ganaba, conseguiría otro. Si perdiste, no necesitaría uno. El último enfrentamiento tuvo lugar cerca del río Silarus. Espartaco y sus gladiadores atacaron con todo, intentando romper las líneas romanas. Lucharon como nunca, pero poco a poco fueron rodeados y aplastados por la fuerza superior de las legiones. En medio de la batalla, Espartaco resultó herido. Incluso cayendo de rodillas, siguió luchando hasta rodearlo por completo. Los romanos avanzaron hacia él, y allí, en el campo de batalla,
El mayor líder rebelde en la historia de Roma encontró su fin, pero la brutalidad romana no se detuvo ahí. Lo que quedó del ejército rebelde fue crucificado a lo largo de la Vía Apia, en un escenario de terror para cualquiera que se atreviera a desafiar nuevamente a Roma. 6.000 cuerpos alineados, colgado como una advertencia. Roma siempre gana. Pero, ¿realmente ganó? Espartaco murió, sí, pero su nombre nunca fue olvidado. Su legado perduró, inspirando revueltas, revoluciones y la eterna lucha contra la opresión. Y si crees que esta historia fue intensa, espera hasta ver lo que hizo Roma. A continuación, la batalla había terminado, pero para Roma, la guerra contra Espartaco debía dejar una lección clara. Ningún esclavo podría jamás desafiar a la República y salirse con la suya. Craso ordenó un castigo brutal. 6.000, los supervivientes de la revuelta, fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera que conectaba Roma con Capua. A lo largo de kilómetros, los cuerpos colgados de cruces se pudrieron al sol, lo que sirvió como una advertencia aterradora para cualquiera que se atreviera a seguir los pasos de Espartaco. Pero sucedió algo extraño. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Se le vio caer en batalla, pero ningún soldado romano pudo identificar sus restos. Esto dio origen a una leyenda. ¿Y si hubiera sobrevivido? Algunos creyeron que logró escapar y pasó el resto de su vida escondido. Otros decían que, incluso, en la muerte, su ausencia física era una metáfora. Espartaco no era solo un hombre, era un símbolo, y los símbolos no mueren. Mientras tanto, en Roma, Craso y Pompeyo recogían los frutos de la victoria. Ambos regresaron a la ciudad como grandes héroes, cada uno reivindicando el mérito de haber puesto fin a la revuelta. Pero Craso no estuvo nada contento cuando Pompeyo empezó a conseguir más fama que él. Roma era un juego político y cada victoria conllevaba sus propios peligros. Al año siguiente, los dos fueron elegidos cónsules, los hombres más poderosos de la República. Pero irónicamente, la guerra contra Espartaco no fortaleció a Roma, solo aceleró el caos. Años más tarde, Craso sufriría una muerte humillante en una campaña contra los partos, y Pompeyo iría a la guerra contra otro general ambicioso, Julio César. Al final, la rebelión de Espartaco no destruyó Roma, pero mostró algo que los senadores nunca olvidarían. El imperio que construyeron era fuerte, pero no indestructible. El poder de Roma no procedía solo de las legiones, sino también del miedo, y ahora todos sabían que incluso este miedo podía romperse. La revuelta terminó, pero la historia de Espartaco nunca desapareció. Siglos después, su nombre todavía inspira a quienes luchan contra la opresión. Roma ganó la batalla, pero Espartaco ganó la historia. Roma intentó borrar el recuerdo de la revuelta, pero Espartaco llegó a ser más grande que cualquier emperador o general. Fue un hombre que desafió lo imposible. Se enfrentó al mayor ejército del mundo e hizo temblar de miedo al propio Senado. Su lucha no fue solo contra los romanos, sino contra un sistema que consideraba a los seres humanos como una propiedad, y aún derrotado, demostró que la libertad siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Ahora, ya que has llegado hasta aquí, significa que realmente disfrutaste esta historia, y quiero saber de ti. Si Espartaco hubiera logrado huir más allá de los Alpes, ¿crees que Roma lo habría dejado en paz? Comenta abajo, Espartaco, el guerrero eterno. Así que sé que lo viste hasta el final. Y no lo olvides, suscríbete al canal. Tu suscripción marca la diferencia para que podamos seguir ofreciéndote más historias épicas como esta. Deja un me gusta, porque YouTube entiende que este contenido merece ser visto por más personas. Y ahora, ya que estás en la historia, aparece un video increíble en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él y continúa este viaje por el pasado. Nos vemos allí.